Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las piedras en la vesícula. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles, porque me han estado preguntando en Metabolismo TV, sobre las piedras en la vesícula. En episodios anteriores estuve hablando de las piedras en los riñones, que son distintas. Pero vamos a hablar de las piedras en la vesícula, qué las forma y qué puede hacer usted para sacarlas de ahí de forma que no tengan que operarle y sacarle la vesícula ni cosas de esas. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Fíjense, una de las cosas más comunes que le pasa a algunas personas es el tema de las piedras en la vesícula. Pero yo quiero decirle primero de dónde salen estas piedras en la vesícula. Vamos a empezar por decir, ¿verdad?, que el cuerpo humano, ¿verdad?, en el lado aquí derecho suyo usted tiene el hígado. El hígado es como decir el órgano más importante junto con el páncreas, que está por acá, el páncreas está por acá y el hígado está por acá. El páncreas es lo que produce insulina, entre otras cosas, ¿no? Pero el cuerpo suyo no puede vivir sin insulina porque la insulina es lo que permite que todo lo que usted come, que se convierte en glucosa o en aminoácidos o en grasa, pueda entrar a las células. La insulina es como si fuera la llave de la puerta para que entonces puedan esos nutrientes entrar a la célula y alimentarla. Y así usted pueda seguir vivo. Ahora, el hígado que está aquí es un órgano súper importante, es el órgano más grande del cuerpo después de la piel, ¿no? Es un órgano que hace más de 500 acciones distintas. Y en el hígado es que se regula la glucosa. O sea, tanto la tiroides como la glucosa se regulan en el hígado. Esto quizás es un dato nuevo para algunas personas, de que el hígado tiene todo que ver con la tiroides, pero eso lo vemos en otro episodio, ¿no? Ahora, de momento, lo que es importante que usted sepa es que las piedras en la vesícula, son un problema que empieza a tener mucho la persona, sobre todo cuando empieza a tener problemas de obesidad. Resulta que el hígado, por aquí pasa el intestino pasa, ¿verdad? Eso da una serie de vueltas así, ¿no? El intestino es donde ocurre, en el tracto intestinal es donde ocurre la digestión. Ahora, dentro de ese tracto intestinal, imagínense que esto es un pedazo de intestino, ¿no? Dentro de ese tracto intestinal, los alimentos van por aquí, vienen, digamos, de arriba hacia abajo, y a la absorción es a través de la pared. A través de la pared de ese intestino es que hay la absorción de los nutrientes. Mientras el alimento esté aquí completo y no haya sido absorbido de forma correcta, el cuerpo no lo puede utilizar. Parte de que exista una digestión y una absorción correcta es que el estómago por acá arriba, ¿verdad?, produce unas enzimas digestivas que se llaman amilasa, pancrelipasa, lipasa y distintas, y también produce ácido hidroclórico para digerir los alimentos. Ahora, cuando el alimento pasa a la parte más abajo del intestino, pues aquí cerca va a estar el hígado, y pegado al hígado hay una bolsita. Esa bolsita está llena de un líquido verde que se llama la bilis. La bilis. La bilis, que es de color verde, está depositada en esa bolsita, y cuando por aquí, por el intestino pasa, en la parte ya última del intestino, como parte de la digestión, cuando por aquí pasa una grasa o una proteína, estamos hablando carne, queso, huevo, pues la bilis la siente y se contrae. Cuando se contrae, entra un chorrito de bilis, entra al intestino, y eso ayuda a digerir la grasa y las proteínas. Por ejemplo, los carbohidratos no usan la bilis, pero la grasa y la proteína sí. ¿Qué pasa? Resulta que entre las personas con obesidad, las personas con sobrepeso, es bastante común que tengan piedras en la vesícula. Y algunos se preguntan por qué me salen piedras en la vesícula, que muchas veces me la tienen que cortar. Me tienen que cortar la vesícula, ¿no? Porque se tapan de piedras. La vesícula por dentro, ¿verdad?, es este conducto así, que tiene con otra salidita que va hacia el intestino, ¿verdad? Esto se llena de piedras. Y esas piedras a veces son tan grandes que entonces no pueden pasar por el conducto que lo une al intestino. Y eso pues da mucho dolor. Y da tanto dolor que muchas veces hay que venir y cortar la vesícula, ¿no? Los médicos pues a veces, si no saben cómo resolverlo, pues como eso está inflamado y una piedra se aloja aquí en la salida hacia el intestino, es muy doloroso. Esas piedras, si usted las mira de cerca, no son redonditas, tienen como unas puntitas
que es como si fuera vidrio molido, ¿no? Y eso pues causa como unos tajos, causa como si fueran pequeños puñales y causa mucho dolor. Pues son unas piedras filosas. Esas piedras que pasan ahí generalmente pues lo que están llenas de colesterol, pero principalmente lo que tienen es una bilis que se ha calcificado. Es bilis calcificada. En efecto, es una bilis que por falta de uso se pudrió. Le pasa mucho a las piedras en la vesícula a las personas que comen exceso de carbohidratos. Lo que nosotros llamamos en el libro carbohidratos refinados, lo que nosotros llamamos en el libro Poder de Metabolismo, que llamamos alimentos tipo E, que son los alimentos que son los que engordan, alimentos tipo E, que en el libro de diabetes se llaman alimentos enemigos del control de la diabetes, ¿no? Pues ese tipo de alimentos, estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, de chocolate, ese tipo de alimento, que es el mismo alimento que nos engorda, obligan al cuerpo a que la bilis, que casi no se está usando porque la persona no come tanta proteína ni come tanta grasa, inclusive las dietas comunes que están recomendando por ahí, que es una dieta baja en calorías, que es baja en grasa, y como es baja en calorías y baja en grasa, pues la persona termina comiendo mucho carbohidrato. O sea, desde 1980, en que se empezó a promover las dietas bajas en calorías y bajas en grasa, ahí mismo fue que se disparó la curva de aumento en la obesidad y en la diabetes también, porque reemplazaron los carbohidratos, repasaron la grasa y la proteína por carbohidratos. Así que la gente empezó a comer mucho carbohidrato, mucho cereal, mucha harina, mucho arroz, mucha tortilla de maíz. ¿Por qué? Porque quieren evitar la grasa, porque quieren evitar la proteína. Y eso, como es más bajo en calorías supuestamente, pues todo el mundo terminó comiendo, como el cerdo, montones de carbohidratos, ¿no? ¿Qué pasa? Todo eso ha traído que muchas personas empiezan a tener problemas en la vesícula biliar se llama biliar porque contiene bilis. Cuando la vesícula no se utiliza a menudo, pues eso hace que eso se oxida. Cuando se oxida salen las piedras. Cuando esas piedras son muchas y se ponen grandes ya no pueden salir, y ahora cuando tratan de salir le causa mucho dolor y la persona termina cortándole la vesícula, ¿no? Entonces, hay una forma de usted sacar esas piedras de ahí. Si usted estuvo en una dieta muy alta en carbohidratos y ahora está haciendo la dieta 3x1, que se recomienda en el libro El Poder del Metabolismo, o si usted es diabético y está haciendo la dieta 3x1, que se recomienda en el libro Diabetes sin Problemas, pues hay una forma de usted limpiar esas piedras de ahí sin que la tengan que operar. Se las voy a enseñar, fíjense. Por aquí les voy a enseñar. Vamos a ver, fíjense. En el sitio de rebajar.com, que también pues, lo van a ver en México como naturalslim.com.mx. En este sitio usted va a ver aquí, es un área donde dice quiénes somos, ¿no? Si usted quiere sacar las piedras de la vesícula para evitar que se la operen, hay una forma que es hacer lo que se llama la limpieza del hígado. Usted va al sitio, busca aquí donde dice quiénes somos y aquí va a ver que dice descubrimientos. Cuando entra a descubrimientos, bájese hasta donde dice temas relacionados. Cuando aprieta aquí, temas relacionados, aquí va a haber distintos artículos y hay un artículo específicamente que se llama la limpieza del hígado. En la limpieza del hígado usted va a ver una fórmula específica con instrucciones de cómo se limpiar su hígado. Cuando limpia el hígado, usted va a ver que salen cientos de piedras. Es impresionante, porque es algo que hay que hacerlo así como sábado y domingo, porque lo pone de carrerita, porque esto utiliza sal de higuera, que es sulfato de magnesio. El magnesio lo pone como una diarreíta. Utiliza aceite de oliva, que es para lubricar, para que esas piedras puedan salir por ahí. Y utiliza el jugo fresco, el zumo de la toronja, que tiene una sustancia que rompe las piedras. Así que entre el Epsom salt, como llamamos nosotros acá, ¿cómo que se llama eso en español? La sal de higuera, correcto. La sal de higuera, el aceite de oliva y el zumo de la toronja, entre esas tres cosas que sabe horrible, pero déjeme decirle, el resultado es muy bueno. Cuando usted lo hace, lo pone de carrerita para el baño y usted va a ver que salen cientos y cientos de unas piedras verdes, son duritas, y si usted lo pone con un flashlight, usted va a ver cientos de piedras flotando ahí en el inodoro, ¿no? Es impresionante.
De hecho, la primera vez que usted lo hace puede soltar 100 o 150 piedras. La segunda vez, que se recomienda a los 6 meses, puede que salgan hasta más, salen 300 o 400. Pero mucha gente que los iban a operar de la vesícula, evitaron la operación de la vesícula porque pudieron sacar todas esas piedras de ahí. Le ayuda a adelgazar, le ayuda a evitar problemas con la vesícula, y todo eso se pudiera evitar si usted no hiciera una dieta excesivamente alta en carbohidratos. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.